matrimonio. Qué curioso eres. Curioso, más bien chismoso. Yo no soy chismoso. Solo quiero saber cuáles fueron las palabras. Santi, es su vida privada. ¿Qué tiene? Yo solo quiero saber cuáles fueron las palabras para cuando me toque mi turno. Bueno, la verdad que la noticia sí nos tomó por sorpresa, ¿eh? A todos, mi amor, a todos. Porque Bruno nos hizo creer que habían terminado. Bueno, es que no estábamos juntos. No. Solo hasta anoche volvimos. Entonces, ¿te pidió perdón con un anillo de compromiso en la mano? No, bueno, no exactamente. La verdad, yo pensé que me había buscado solo para reconciliarnos, pero pues Bruno tenía otras cosas en mente, ¿verdad, baby? ¡Ya voy! Hola. Hola, yo también estoy bien, gracias. Esto es para ti. Gracias. ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿No te puedo dar flores? No, sí, pero claro que me puedes dar flores. ¿Pero por qué hasta ahora? Ah, veniste a ver si había dormido con alguien. Eliana, no seas ridícula, por favor. Si madrugué para venir a verte fue para otra cosa, ¿sí? Bruno, me estás asustando. Ven. ¿Qué pasa? No me pasa nada. Solo escúchame, por favor. No hables. ¿Sí? Eliana, ¿te quieres casar conmigo? ¿Casarnos? Sí. Si te pregunto es porque eso es lo que quiero. Pues, si te molesta tanto... No es que me moleste, Bruno, no es que me moleste, pero nos acabamos de reconciliar. Yo pensé que íbamos a empezar otra vez como novios en una relación. Sí, pero yo no estoy para tonterías. Las cosas son o no son, así de simple. Así que contéstame. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? ¿Sí o no? Sí, mi amor. Sí. Ay, te amo. Yo también. No puedo creer. Yo tampoco. Pues la verdad, a mí también me tomó por sorpresa la noticia, pero les deseo lo mejor a los dos, que sean muy felices. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Y ya tienen fija la fecha del matrimonio? No, aún no. Pero pues tendrá que ser después de que Bruno se gradúe de la universidad. Ay, no, pero vas a tener que esperar mucho tiempo, mínimo 20 años. Bueno, nos encantaría quedarnos platicando, pero los chicos tienen que ir a la escuela. Vamos. Pero esta noticia se merece que faltemos. Ya quisieras. Ve por tu mochila, ándale. Con permiso, vamos. Pero más vamos a quedarnos un momento más. Bueno, así quiere mentir al cuento ese de que estabas estudiando, ¿no? Lo que hacías era planear otra cosa. No, ¿cómo crees, tío? Lo que pasa es que me di cuenta que no quería perder más el tiempo. Que ya era hora de sentar cabeza. A mí me parece lo mejor que pueden hacer. Porque el matrimonio es el mejor estado del mundo. De verdad, yo les deseo felicidad a los dos. ¿Y qué? ¿Dijeron cuándo iba a ser la boda? Dijeron que después de que Bruno se graduara. Y esa Eliana es la modelo. Si tanto te interesa, ¿por qué no subes y le preguntas tú misma? Oye, Tere, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Te levantaste con la pata izquierda o qué? Pues es que siempre nos anda diciendo que andamos de chismosos y no sé qué tanto. ¿Y ella qué? Es la primera en querer saber el chisme, ¿no? Tere tiene razón. Mejor nos vamos a nuestras labores, ¿no? Tu labor es llevar a los niños a la escuela. Así que, ¿qué haces ahí paradote? ¿Ah? Y a mí se me hace que lo que necesitas es desayunar, Teresa. A ver si una quesadilla te mejora el genio. No he salido, Teresa, porque todavía no me han llamado. Ay, ¿qué? ¿Tienes que esperar a que te llamen? ¿Que no eres tan buen empleado? Pues demuéstralo y ándale, vete a esperarlos. ¡Shu! Ay, no. ¿Y no será que le está llegando la menopausia?
¿Qué? Ay. Nina, por favor, vamos a esperar a Santi. Santi lo único que quiere es celebrar una irresponsabilidad más de Bruno. A ver, cálmate, por favor. Estás muy pálida. ¿Te sientes bien? Sí, estoy perfecta. ¿Dónde está Yair? ¿No sabe que tenemos que ir a la escuela? ¡Nina! 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 Dios mío. Bueno, muchachos, pues ya saben que si necesitan ayuda con la boda pueden contar conmigo. Ya ven que yo ya he organizado 2 bodas. Muchas gracias, señora Flavia. Ya veremos, ¿verdad? ¿Quién lo iba a creer? Casaron al soltero más codiciado de Miami. ¿Ya ves? Nina se volvió a desmayar. Nina, ¿me escuchas? ¡Hija! ¿Qué pasó? Nada, estoy bien. ¿Cómo que nada? ¿Te desmayaste? ¿Te golpeaste? Mi amor, te estoy diciendo que estoy bien, ya me voy a la escuela. No, nada de escuela. Vamos al hospital. Yo voy con ustedes. No, tú vas a la escuela con Denise y con Yair. Bruno y yo vamos al hospital. Vamos. Vamos. Nos vemos en el hospital. Bruno, déjame. ¡Bruno! ¿Pasó algo? Sí, vamos al hospital. Te mantengo al tanto. Yo te llamo de allá. Después hablamos. Vamos. Sí, claro, no te... Bruno, bájame. Pobrecita. ¿Ustedes saben por qué le dan esos desmayos a Nina? La verdad es que tenía tiempo sin desmayarse. ¿Quién sabe por qué se habrá desmayado esta vez, verdad, mamá? Muchas gracias, doctor. Pasamos un buen susto. Va a estar bien. No se preocupe. ¿Ves, mi amor? Ya estoy bien. ¿Me pueden dejar para que me cambie, por favor? Acabas de escuchar al doctor. Tienen que hacerte varios exámenes. De verdad no es necesario, mi amor. Estoy bien. Sí, tenemos que saber por qué te desmayaste. Cada que me pasa me hacen 1000 exámenes y nunca encuentran nada. Sí, Nina, eso pasa cuando finges desmayarte. Y nos asustas a todos con tus mentiras. ¿Eso crees que hago? Que me desmayé porque quise. No sé. ¿Lo hiciste? Basta la discusión. Te haces los exámenes y punto. Y tú no digas lo que no sabes. Lo siento, tío. ¿Estás lista? Mi amor, de verdad estoy bien. No necesito ir. Anda, ve con ella. Nina, vamos. Ya, yo voy. Tío, te juro que los exámenes van a salir bien. Vas a ver. Cambia esa cara porque Nina está bien. Yo lo sé. Me preocupa de que tengas razón. Ni yo sé si la tengo. Por más que tenga la edad de una mujer, sigue con síntomas de ser una niña. ¿Descubran aquí los sirvientes husmeando? Ay, mamá, por favor. Esta es mi casa y ningún lugar está vetado. Oye, muchas gracias por dejarme sola con Eliana, ¿eh? Muy entretenida su plática. Bueno, si su novio no estaba, debía irse, ¿no? Pues por poco no se va. ¿Y estás satisfecha con lo que hiciste? ¿Qué? ¿Yo no hice nada? No hice nada. Todo lo que pasó esta mañana fue por tu culpa. Porque si tú no te hubieras empeñado en que Bruno y Nina salieran, nada de eso estuviera pasando. Ay, por favor, no sabes lo que dices. Si quieres, también échame la culpa de la caída de la bolsa. Mamá, la llenaste de falsas esperanzas. Le hiciste creer a la pobre Nina que Bruno estaba interesado en ella, por Dios.
La pobre quedó traumatizada cuando supo que Bruno se iba a casar. Le rompiste el corazón. A mí se me hace que Nina no es a la única que se le rompió el corazón. Mira tus palabras. Mira tu actitud. La noticia de que Bruno se casa te tiene sufriendo. Habla. Y ahora quieres visitarme mientras hago mis labores, ¿no? Ay, no seas ridícula. Confiesa, ¿qué pasó anoche con Yair? Por si no lo sabes, eso es parte de mi vida privada. Sí, me vale gorro, mijita. Habla. Ay, Tere, la verdad es que si fuéramos amigas te diría todos los detalles. Pero creo que te vas a tener que quedar con las ganas. Ups. Ay, ¿sí? Ah, bueno, entonces se lo pregunto yo misma a Yair. Él es todo un caballero, mi amor. Y los caballeros no tienen memoria. Pero inténtalo, ve a ver qué te dice. Ni creas que te vas a salir con la tuya, mi vida. Y menos cuando ya traigo entre ceja y ceja, mamacita. Tiemblo, estoy temblando, qué miedo. ¿Y qué, ustedes dos peleándose otra vez? Es culpa de tu amiguita. Ya vete, ya. No, ni me veas así. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de salvar tu matrimonio. ¿Qué estupideces estás diciendo? Mi matrimonio está perfecto. No, mi amor. Mientras Bruno siga soltero en esta casa, tu matrimonio está en la cuerda floja. Estás loca. Mira, yo intenté ponerle a Nina en el camino para desviarle la atención un poquito, pero como ya apareció Eliana, pues está mucho mejor la cosa, ¿no? No, tú no estás loca. Estás enferma. Y esa enfermedad le está haciendo daño a Nina. Yo no sé por qué lo haces, pero tú te estás escondiendo detrás de Nina. Tú sientes lo mismo que siente ella. Que no es cierto, Claro que sí Flavia. es cierto. Yo soy tu mamá. Yo veo lo que tú no puedes ver. Cada vez desvarías más. Acéptalo. Te casaste con Ariel solo por ir en mi contra. No lo amas. Y nunca lo has amado. Eso es mentira. Claro que sí. Eso es mentira, Flavia. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que mi matrimonio se acabe, pero no te voy a dar el gusto. Yo veo lo que tú no puedes ver.